Hola, soy Mónica Aguilar del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla. Os voy a presentar hoy la segunda parte de este vídeo dedicado a los climogramas. En el primero propusimos lo que eran las bases teóricas, cómo construir un climograma, y ahora vamos a desarrollar un ejemplo práctico que os ayude un poco a saber cómo debemos ir abordando ese comentario y también hacer algunas recomendaciones que normalmente deben de esforzarse en realizar para que luzca y hagamos unos comentarios de mayor calidad. Entonces, lo que voy a presentaros en primer lugar es, seguimos esta secuencia, presentar el observatorio del cual vamos a comentar su climograma, el clima de ese lugar. Vamos a enmarcarlo en el tipo y subtipo climático, que nos va a dar un marco de referencia a los valores de nuestro propio climograma y que es muy importante para poder comentar teniendo valores de referencia. Presentaremos el propio climograma, recordando los elementos que deben incorporar. Pasaremos a comentar el régimen de temperaturas, después el de precipitaciones y acabaremos con unas conclusiones y breves recomendaciones. Lo primero que tenemos que hacer es presentar nuestro observatorio, del cual hemos obtenido unos datos para nuestro climograma. Es importante describir dónde se encuentra el entorno geográfico de este observatorio. En este caso, nuestro ejemplo que vamos a desarrollar se trata del observatorio de Sevilla del aeropuerto, digamos un observatorio de primer orden que mide todos los parámetros climáticos y que es el observatorio de referencia para la capital andaluza. Entonces, este observatorio tendríamos que decir, pues, en primer lugar, la fuente que nos proporciona el organismo, AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, y localizar dónde se encuentra, en este caso, afuera de la ciudad, cerca del río Guadalquivir, y, a ser posible, deberíamos de presentar un mapa. Yo no voy a hacer el comentario extenso porque si no nos desbordaríamos un poco el tiempo de este tipo de vídeos, pero es importante presentar un mapa donde describamos geográficamente no solo las coordenadas donde se ubica el observatorio, sino también los rasgos geográficos en los que se enmarca, porque esos van a ser factores determinantes que nos van a permitir explicar por qué obtenemos esos valores y las características del clima de ese lugar. Una vez que presentemos nuestro observatorio, lo siguiente es tener una idea de cuál es el clima general donde ese observatorio se encuentra y luego el subtipo de clima al que, para ir acotando a los matices, a todas las características más matizadas del clima de nuestro lugar. Por supuesto, aquí para el Observatorio de Sevilla pues tendríamos que empezar diciendo el gran tipo climático al que pertenece, que sabemos que se trata pues de un clima de transición entre las latitudes subtropicales y las latitudes medias, y claramente, como el régimen térmico y de radiación, pues tenemos 4 estaciones bien diferenciadas, un máximo y un mínimo coincidente con los solsticios y unas estaciones intermedias correspondientes a los equinoccios. Esta característica de transición, que además unido al vaivén, al desplazamiento que la circulación y los centros de presión sufren a lo largo del año, experimentan a lo largo del año, nos da un cambio en la influencia de estos centros de acción principales que va a determinar todas las características de estos climas mediterráneos, dotándolos de una grandísima variabilidad. Entonces, eso, en este caso, va a también suponer una importante amplitud térmica y un régimen contrastado. Según la clasificación de Köppen, nuestro tipo de clima correspondería a un CSA, de esos climas templados, que es denominado generalmente mediterráneos, que son climas subtropicales asociados únicamente a las costas occidentales de los continentes y que se denominan generalmente mediterráneos. No presentan, pues eso, ahora podríamos pasar a describir pues todos esos rasgos esenciales de estos climas. Con invierno, no tienen un verdadero invierno, las lluvias principalmente asociadas a las perturbaciones del frente polar, veranos secos y cálidos como rasgo más esencial de estos climas y, como decimos, esa alternancia de centros de acción que va a determinar una gran variabilidad y regularidad climática. Y
pues ahí podríamos destacar cuáles son los factores generales que van a determinar esos vientos del oeste, ese frente polar y las altas presiones subtropicales. Una vez descritos estos rasgos de la tipología general donde se encuentra, debemos de hacer un pequeño bajar y acercarnos y buscar el subtipo climático, que ya nos va a permitir acotar más. En este caso, el clima de Sevilla, podemos encontrar diferentes tipologías o subtipologías, dependiendo de la fuente que utilicemos y que debemos de citar. Aquí, por ejemplo, el Instituto Nacional, las regiones climáticas que establece, pues vemos que Sevilla se encuentra ahí en una zona de transición, justo casi en el límite entre un clima de influencia mediterráneo-oceánico y mediterráneo cálido de interior, y la reciente pues, clasificación de Gómez Zotano pues lo clasifica plenamente como un clima semioceánico del Bajo Guadalquivir. Es decir, nos encontramos en un emplazamiento en el cual todavía tenemos la influencia que penetra por el Atlántico, gracias a que el valle del Guadalquivir se encuentra, es una superficie muy llana y abierta al océano Atlántico. La penetración de los vientos y de las masas de aire que provienen del Atlántico llega hasta Sevilla y hace justo en esa zona de transición hacia allá la zona más interior, claramente mediterránea continental. Una vez que ya hemos enmarcado nuestro observatorio desde este punto climático, pues presentamos el climograma. Aquí simplemente recordar los elementos esenciales que debe de cumplir. Este es el climograma, tiene su título, Sevilla Aeropuerto, muy importante, el periodo de los datos que vamos a representar, lo que debemos de intentar, como decíamos en el vídeo anterior, que sea una normal climatológica, una media de 30 años según se establece en la Organización Meteorológica Mundial y lo más reciente posible. Hoy en día ya tenemos disponibles por AEMET la 81-2010 y pronto tendremos la siguiente que corresponde a un periodo internacional. Podemos remarcar aquí, pues podemos poner promedios mensuales, importante citar la fuente de donde provienen los datos. Podemos también, si queremos, opcionalmente, si no lo hemos dicho ya en el texto, poner la ubicación y las medias de temperatura y de precipitación. A partir de aquí, una vez que eso, pasamos a comentar el régimen de temperaturas. El régimen de temperaturas podemos, en un climograma clásico, poner únicamente la temperatura media mensual de cada uno de los meses. El régimen, no olvidemos que es el comportamiento dentro del año, o sea que tenemos promedios mensuales. Quizá el climograma más clásico solo introduce una línea, la verde en este caso, de temperaturas medias, pero si queremos enriquecerlo podemos poner también la temperatura media de las máximas y de las mínimas, lo cual nos da ya una idea mucho más rica del comportamiento de las temperaturas. En este caso, pues tendríamos que comentar todos esos aspectos que está mencionado ahí. La media anual, que es suave, 17,8, los máximos y los mínimos, el máximo en agosto con 28,2, en fin, así iríamos describiendo la amplitud térmica, que ya la podemos ver simplemente en la diferencia tan grande que existe entre esas tres, las máximas, las medias y las mínimas, nos están indicando ya una grandísima amplitud térmica en Sevilla. Luego también vemos que no hay un verdadero invierno, no hay ningún mes que supere, que descienda por debajo prácticamente de los 6 grados, hoy muchos de ellos en lo que es las temperaturas medias están por encima de los 10 grados, luego no hay un verdadero invierno, son inviernos suaves y sin embargo, por el contrario, veranos muy calurosos que se establecen a partir de que tengamos temperaturas medias superiores a 25 grados, en este caso nuestra media es de 28,2 grados centígrados. A veces enriquece también mucho buscar algún valor extremo para poder decir que estos son, pensad que tenemos siempre valores medios que amortiguan mucho los extremos que realmente se registran en un lugar. Aquí, por ejemplo, la temperatura máxima absoluta registrada en este lugar pues ha ascendido nada menos que a 46,6 el 23 de julio de 1995, es decir, que esos valores medios que podemos citar de 28,2, cuando hablamos de temperaturas máximas absolutas, son temperaturas de las más altas que se registran en la península ibérica. Y esto nos permite
digamos, hablar más de esa gran variabilidad que tenemos en este tipo de clima. Nuevamente, si consultamos por la amplitud térmica, vuelve a corroborarse esa zona de transición que viene determinada por esa característica geográfica que es la apertura del Valle del Guadalquivir, que permite la llegada de esos vientos atlánticos que suavizan los inviernos y fundamentalmente. Tenemos siempre que acompañar la descripción de valores, no puede ser un climograma repetir los datos que se observan en la gráfica. Tenemos que dar los datos más significativos e intentar explicar por qué se producen esos datos y en qué momento del año se producen, por qué se producen en ese momento del año. En este sentido, por ejemplo, pues las altas temperaturas características del verano pues se deben claramente a la influencia de las altas presiones subtropicales, al anticiclón de las Azores, que establece unas condiciones de subsidencia que no permiten que se produzcan precipitaciones y que favorecen pues una gran estabilidad atmosférica. Por otro lado, los grandes episodios, esos extremos térmicos, muchas veces van asociados a la baja térmica, a esas masas de aire tropical continental que nos visitan cuando la baja térmica del norte de África envía vientos del este y que suponen esos episodios de olas de calor o de extremos térmicos muy acusados en las situaciones de verano. Por otro lado, también eso en cuanto a los factores, también los anticiclones determinan muchas veces estabilidad no solo en verano, sino también en invierno, lo que son los anticiclones de bloqueo, que proporcionan también situaciones de mucha insolación que favorecen también esos inviernos suaves, no solamente están asociados a las condiciones de verano. Y por otro lado, como factores locales, lo que ya hemos mencionado, pues esa suavización de las temperaturas por la influencia de los vientos que pueden penetrar en el Valle del Guadalquivir y también las altas tasas de radiación que la región experimenta. En cuanto al régimen de precipitaciones, es decir, el comportamiento de las precipitaciones, el régimen medio de precipitaciones en la ciudad de Sevilla, pues observando el climograma de nuevo detectamos, tenemos que decir, pues unas precipitaciones escasas, se habla de escasas cuando están entre 800 y 300, pero con una gran variabilidad intraanual, con un periodo claramente de mínimos en el verano, en el mes de julio, y unos máximos que se sitúan en los meses invernales, destacan los meses invernales como los más lluviosos. Y precipitaciones muy regulares, porque tenemos más de 2 meses que las precipitaciones son inferiores a 30 milímetros. De nuevo, poner alguna pincelada de que estos valores medios esconden grandes sorpresas y por su irregularidad, como por ejemplo que la precipitación máxima mensual en 1983 llegó a superar pues, esos 361 milímetros, es decir, hay una gran parte del total anual que puede caer en muy pocos días y eso es un rasgo muy importante a tener en cuenta, o que en un solo día pueden caer pues, más de 100 milímetros, es decir, que de ese escaso 500 se produce en muy pocos días. Son elementos y características que nos permiten matizar y enriquecer nuestro comentario, unido a consultar cartografías que nos pongan en referencia pues, que esos 500 milímetros aproximadamente, pues la precipitación habitual en todo lo que es el Valle del Guadalquivir, si observamos las cartografías de referencia que debemos de utilizar y que nos permiten, pues, digamos, cualificar esos valores, no solamente decir que son 500, sino si es poco, mucho y qué pasa en el contexto de la región con esos valores. Vamos de nuevo, insisto, en que tenemos que no solamente dar valores, sino explicarlos, interpretarlos. Entonces, de nuevo vamos a aludir a factores generales de la atmósfera. En nuestro observatorio y en la región de Andalucía, pues básicamente las precipitaciones van a venir asociadas a los vientos del oeste, a las perturbaciones frontales asociadas, esas perturbaciones frontales en superficie asociadas al frente polar en altura, y vamos a destacar sobre todo cuando ondula esa corriente en chorro con un índice alto,
un índice bajo de la corriente en chorro, que nos van a dar un flujo meridiano que va a permitir que esas perturbaciones nos lleguen a nuestra localidad, y especialmente cuando se centran en el Golfo de Cádiz, son las que traen perturbaciones que de nuevo pueden penetrar gracias a la apertura del Valle del Guadalquivir. De nuevo, explicar que esa aridez estival, esa ausencia de precipitación en el verano, pues se debe a las altas presiones subtropicales. Así volvemos a comentar cuándo se dan esos valores y por qué se producen. También podríamos destacar en octubre que tenemos también gotas frías asociadas al recalentamiento del Mediterráneo, que son las que suelen producirse en los meses otoñales generalmente, pueden producir precipitaciones muy cuantiosas, muy intensas, en un intervalo de tiempo muy corto y que suelen ser pues, de bastante peligrosidad. Pues ya para terminar, como conclusión y recomendaciones, siempre tenemos que terminar nuestro comentario haciendo un resumen de los rasgos más destacados. Aquí es importante no volver a repetir lo que ya hemos dicho y sobre todo no volver a decir lo que es un clima mediterráneo, que es muy general. Cuando comentamos un climograma queremos entrar en los rasgos locales, los matices locales. Entonces nunca debemos de volver a repetir los rasgos generales, sino coger nuestro climograma y decir qué es lo más destacado de lo que ocurre aquí, en este lugar. Y no intentar repetir lo que ya hemos contado, sino sintetizarlo y resaltar esos los factores pues, más importantes de los regímenes de temperatura y de precipitaciones, los factores que nos van a explicar esos rasgos esenciales y destacar también lo que es más benigno y lo más adverso, que es lo que nos interesa para la ordenación del territorio, para la influencia sobre la vegetación, sobre los recursos hídricos, para la gestión que tenemos que hacer a partir de esas condiciones climáticas. Por último, unas recomendaciones para que nuestro comentario brille y sea rico. Comentar no es enumerar los valores que ya estoy observando en la gráfica, para eso tengo el climograma, es comentar esos valores, dar 500 es escaso debido a tal, es decir, comentando esos valores más destacados, añadiendo la interpretación del por qué se producen o podemos explicar esos valores. Entonces debemos siempre destacar lo más significativo, máximos, mínimos, contextualizar esos umbrales en la referencia regional para que nos podamos decir si son elevados, suaves, moderados. Tenemos que interpretar. Y por último, como ya decía al principio, las conclusiones deben de ser comentarios que hagamos nuevos, que sinteticen, que nos den la imagen clara de cómo es el comportamiento en ese clima local. Por lo tanto, destacar esos rasgos locales que conectan con los generales del tipo o de los subtipos climáticos. Muchas gracias por todo.